Diputada, presidenta de esta comisión, saludo con mucho respeto a todas las personas que se encuentran presentes en este recinto, a quienes siguen también la transmisión desde las diferentes redes sociales, que son testigos de este ejercicio de rendición de cuentas. Bienvenidos a los funcionarios del gobierno del Estado. Secretario, lo que está en juego aquí no es un informe o una comparecencia nada más, no es un mero trámite administrativo, es la dignidad de las familias de Sinaloa, sobre todo de las familias más vulnerables que celebro estén siendo objeto de interés de las preguntas anteriores, y me refiero a las familias de desplazados por la violencia. Porque si bien es cierto, hay diferentes factores, pues el principalísimo en nuestro estado es el de la violencia. También el de la sequía, que por cierto el gobierno federal no quiso decretar la emergencia para Sinaloa, para que no se nos olvide. Estas familias hoy sobreviven con apoyos muy mínimos, y aquí hay testigos. Aquí están presentes algunos, muchos otros no se pueden trasladar hasta este recinto. Por eso, esta vulnerabilidad de estas familias, en ellas creció el malestar tras conocerse públicamente que despensas adquiridas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sostenible, CEBIDES, podrían haberse comprado a un precio superior al del mercado. De acuerdo a esto, a una investigación que fue pública del medio digital Espejo, que retomaron algunos otros, según la licitación pública nacional GED 04/2025, cada paquete alimentario, reportan, costó 320 pesos, sin embargo, el valor al precio menudeo en diversos supermercados rondaba en los 240 pesos, aún considerando incluso la lógica de la logística, del empaque, de la distribución, pues la brecha sigue siendo muy relevante. Hablamos de un posible sobrecosto aproximado de 80 pesos por unidad, que se traduce en un excedente estimado de más de 3 millones de pesos. La licitación antes mencionada fue adjudicada a Barries Company SDRL de CB, empresa que acumula más de 300 millones de pesos en contratos con el DIF Sinaloa, el DIF Culiacán y la propia CEBIDES. En cualquier gobierno responsable, una concentración así obligaría a controles reforzados, a una trazabilidad total y sobre todo a una máxima transparencia. Lo más delicado es el contexto humano. Líderes de desplazados nos dicen así, palabras literales: nos sorprendió. Dicen también, nos indigna, palabras textuales. Joel Martín Leiva Cervantes, representante de familias desplazadas aquí en la zona centro, advierte que el recurso debería orientarse a soluciones de fondo como vivienda y servicios básicos. También Esperanza Hernández Lugo, desplazada desde el 2012, denuncia que un presupuesto anual de 75 millones de pesos, y estamos hablando de años anteriores, hoy es más grande, se va solamente en despensas, catres y ventiladores, sin obras como agua, luz y drenaje, que son las fundamentales. Además, se acusa de que las despensas se reparten incluso a personas fuera del censo oficial o incorporadas a preregistros, sin ser víctimas del desplazamiento forzado. Y esto no es un detalle pequeño, es la diferencia entre atender a quien realmente lo necesita y abrir la puerta al clientelismo. Por eso le realizo algunos cuestionamientos serios y concretos, secretario. ¿Qué estudio de mercado, cotizaciones comparables o metodología de precios sustentó que el paquete de la despensa valiera 320 pesos y por qué ese soporte no es públicamente verificable? ¿Qué explica la diferencia con el precio del menudeo y qué componentes específicos, ya sea en el contenido, en el volumen, en el empaque, en la transportación o en el almacenamiento, justifican el diferencial? ¿Qué controles aplicó la CEBIDES? Aún entendiendo que no es su responsabilidad, esta encomienda no es personal, es institucional.
existen para evitar concentración de proveedores y conflicto de intereses, considerando los más de 300 millones de pesos que han acumulado esta empresa adjudicada? Y sobre todo, ¿cuál es su plan con plazos para transitar de la despensa a soluciones de fondo, viviendas, servicios y reintegración social de estas familias, con participación directa sobre todo de las familias desplazadas? Y también nos gustaría saber si realmente existe un padrón actualizado y si no existe, pues su compromiso de plazo para hacerlo público. Porque cuando el apoyo social se administra con opacidad, el gobierno no solo falla, agravia más del daño que ya tienen las familias vulnerables. Espero con atención su respuesta, secretario. Gracias. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al arquitecto Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, para dar respuesta a la diputada Paola Gárate Valenzuela, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, diputada. Realmente, lo digo con honestidad, valoro el comentario, las precisiones, por supuesto, las observaciones. Sí, lo hemos venido comentando en el transcurso de esta comparecencia, de esta reunión de trabajo, que es la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno, la tarea más sensible y compleja que tenemos en esta Secretaría, de Bienestar y Desarrollo Sustentable, y es quizá, en lo personal, entiendo que no es un tema del funcionario, sino de la responsabilidad del ente, es donde hemos invertido mayor tiempo, mayor energía, para poder resolver, para poder ir resolviendo. En efecto, yo también comparto, creo que el objetivo final no es el asistencialismo, sin embargo, tenemos por humanidad la necesidad de atender con lo básico y lo elemental en una primera instancia, en un primer encuentro, a toda aquella persona que se identifique como persona víctima de desplazamiento forzado interno, así nos lo obliga la ley. Luego hay procedimientos de reconocimiento para poder asumir quién en efecto es una persona con víctima de desplazamiento forzado interno. Tenemos, también lo comento, afortunadamente la tarea se hace de manera conjunta. Tenemos también una mesa de atención a este fenómeno, la Mesa Intersecretarial de Atención al Desplazamiento Forzado Interno en el estado de Sinaloa, donde estamos, lo decía yo, las 12 secretarías, está la Fiscalía General del Estado, Bienestar Federal, la UADO como ente académico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que precisamente el gobierno del Estado también tiene una silla en la mesa con la disposición de ser testigo frecuente de los trabajos de esta mesa, y que cae, entiendo, la responsabilidad en la Comisión de Derechos Humanos. Y lo comento porque la mesa justamente también tiene dentro de sus integrantes a líderes o a representantes civiles de las personas con situación de desplazamiento. Aquí celebro, por ejemplo, y agradezco que están los comisarios y los ciudadanos que hemos estado atendiendo de las comunidades de las 3 regiones del estado. Es una tarea compleja, pero afortunadamente, lo decía yo, las decisiones las tomamos de manera conjunta en la permanente comunicación con las personas víctimas. En el particular caso del tema de la adquisición, bueno, existe una normatividad vigente para justamente el proceso de adquisición. El gobierno del estado tiene las áreas que son competentes para llevar a cabo esta tarea. Los procesos de compra son a través de licitaciones públicas. Públicas me refiero a que están abiertas. Cualquier proveedor, incluso no local, es decir, no del estado de Sinaloa, sino de cualquier parte del país, puede postularse, y finalmente quien adquiere la contratación de estos, y no nomás de particularmente hablando del tema de la compra de alimentos, sino de cualquier adquisición relativa a la Secretaría que nosotros
trabajamos, o a cualquiera de las otras secretarías, es a través de procedimientos transparentes y que yo ahí comento que sí se encuentra debidamente documentado y sujeto, por supuesto, a revisión permanente de los entes que revisen justamente el actuar con este tipo de actividades administrativas. Gracias. Para réplica se le concede el uso de la palabra a la diputada Paola Garate Valenzuela. Gracias. Sí, por supuesto, sabemos de la mesa interseccional o interinstitucional, como se llame en este momento. Sin embargo, la creación de esas mesas justamente es para que no se avienten la bolita de una secretaría a otra, pero aquí ha sido totalmente lo contrario. Entonces es culpa de la mesa, nada de responsabilidad directa de ninguna secretaría, solamente señalan a la mesa como si fuera un limbo y pues las cosas siguen en el mismo estado. Le agradezco la respuesta, también es de todo sabido que hay licitaciones para que cualquiera pueda acceder a ellos. Sin embargo, el tema es el sobrecosto y qué ha pasado con esta empresa que ha acumulado una cantidad ya muy alta de millones de pesos, pero pues bueno, yo creo que también ha hecho falta tiempo para sí escuchar de manera directa a desplazadas y a desplazados, que por cierto yo el día de ayer estuve en 3, 4 lugares distintos, hablando, viéndoles a la cara, y algunos no sabían del cambio y lo entendemos por la premura, pero pues sí hace falta mucho más corregir al respecto. De nueva cuenta hay el entendimiento que va entrando a esa responsabilidad, pero pues sí se requiere un cambio completamente. Porque usted se puede responder aquí con cifras, puede responder con procedimientos que pues son conocidos, le repito, pero lo que la gente desplazada realmente está viviendo es una cosa totalmente distinta a la que aquí puede usted platicar, y eso solamente se conoce si se acompaña, si se está ahí en esos lugares, porque ya han pasado 4 años de gobierno y todavía no existe una política integral que les pueda regresar la estabilidad, una vivienda o siquiera un presente digno, ni soñar en un futuro con dignidad. Ya van 4 años, insisto, y no se ha podido terminar, por ejemplo, secretario, el Programa Estatal de Vivienda en Sinaloa. En el 4º informe de gobierno se promete que, y abro cita textual para no poner interpretación alguna, este instrumento técnico y normativo facilitará la gestión de acciones para abatir el rezago en el acceso al suelo y la vivienda, con un enfoque de sostenibilidad, articulación institucional y participación social. Cierro la cita textual hasta ahí. Si ese instrumento es tan importante para el gobierno del estado, que lo plasma en su plan sexenal, pues ¿por qué hasta el día de hoy no existe todavía? Y la Comisión Estatal de Vivienda no ha logrado terminar en estos 4 años este documento que para el propio gobierno pues es clave, y parece que no hay prisa, pero mientras el gobierno se tarda, pues las familias desplazadas se consumen entre rentas impagables, entre hacinamiento y carencias elementales, y me refiero al agua, al drenaje y a la certeza de un retorno, pues ni soñarlo, porque al revés, hasta de Culiacán se han autodesplazado varias familias, se han ido de aquí, nada más hay que ver los negocios y las casas que están pues ya no habitadas. Lo mismo pasa con la crisis económica derivada de la violencia. No se ha creado hasta el día de hoy un programa social local que atienda problemas específicos de las y los sinaloenses. Las personas que han perdido su empleo por la inseguridad no han recibido ningún apoyo hasta el día de hoy, y lo hemos propuesto. No se trata de regalar dinero nada más, sino de implementar un programa emergente de empleo temporal, donde a cambio el apoyo económico del ingreso, pues se realicen actividades en beneficio comunitario. Sin embargo, el gobierno de Morena se ha negado. También se solicitó gestionar condonaciones de los servicios básicos, electricidad y agua, para las familias que literalmente se quedaron sin ningún ingreso, y tampoco se ha querido ayudar en esa gestión, y se lo planteamos directamente al gobernador incluso, y ahí está la respuesta en el primer informe. Y cuando el gobierno de Morena da la espalda a quien se quedó sin casa, a quien se quedó sin trabajo, pues el bienestar, tan multicitada palabra, se queda en eso, en una palabra hueca y vacía.
por eso el cambio de titularidad de la Secretaría pues no ha resuelto mucho. Lo que hace falta es una política pública real, ahí falta el cambio, donde implementen reglas claras, un padrón depurado, apoyos verificables y sobre todo la participación de las propias familias desplazadas, con ellos en la mesa tomando las decisiones que les afectan directamente, porque si ellos no están en esa mesa, pues las decisiones van a seguir siendo opacas como han sido hasta el día de hoy y la desconfianza va a seguir creciendo con justa razón. Y si a esa ausencia de política pública real se le suma lo documentado aquí por las despensas, por los posibles sobrecostos, por la concentración de proveedores, por un padrón inexistente, porque no me respondió si existe o no, o que está cuestionado, pues la falta de transparencia, además, el mensaje es devastador para las familias. Significa esto que su tragedia pues se volvió un expediente administrable y no una urgencia humana como realmente lo es. El bienestar, secretario, amigas, amigos, el sentido social y el humanismo no se declaran, no se decretan, no se pronuncian nada más, se demuestran con hechos tangibles y con resultados sobre todo. Y hoy lo que se ve es ineficiencia, es insensibilidad e ineficacia. Por eso la pregunta final es simple, pero es también ineludible. ¿Usted viene hoy, secretario, a justificar por qué el gobierno sigue administrando el desplazamiento con parchecitos y apoyitos sin control? ¿O viene a asumir con responsabilidad, con plazos, con presupuesto transparente y con participación de los desplazados una política real de vivienda, de empleo y de servicios que deje de tratarlos como simples beneficiarios o como clientela electoral y los reconozca como ciudadanos con plenos derechos? Gracias por su respuesta, secretario. Gracias, diputada. Para el cierre de la participación con relación a la réplica, se le concede el uso de la voz al arquitecto Omar López Campos, secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Gracias, diputadas. Valoro de nuevo la participación, diputada. Le reconozco su trabajo legislativo y su aportación en esta dinámica de trabajo. Lo decía yo en el apartado donde me toca arrancar mi discurso, que somos uno de los 4 estados que tiene una ley para atender el fenómeno, ley que surgió cuando era Morena justamente mayoría, que afortunadamente sigue siendo mayoría en el Poder Legislativo, y bueno, surge a partir de ello. Y de manera adicional pudiera comentar que es en la administración del gobernador Rocha donde el presupuesto asignado para atender este fenómeno, este problema, ha ido en constante aumento. Es complejo hablar del tema. Tenemos nosotros mecanismo de identificación para el fenómeno. De ninguna manera lo atendemos con clientelismo, sino con responsabilidad, con seriedad y de manera sobria. El fenómeno, insisto, yo tengo no sé cuántas semanas, 10, 12 semanas con la responsabilidad y es a la tarea en la que más me he enfocado. El gobernador me encargó ponerle particular cuidado al tema del desplazamiento forzado porque justamente, diputada, es un tema que requiere atención extraordinaria y en efecto requiere soluciones duraderas, ¿no? Vamos a hacer o a trabajar constantemente en el reconocimiento de las personas que en efecto se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Yo lo decía hace un rato, a todo aquel que se identifique como tal, nosotros tenemos la obligación de atenderlo como tal, como desplazamiento forzado interno, como víctima. Sin embargo, existen mecanismos de reconocimiento. Hay una herramienta que prevé la ley y que en su momento desarrolló CEBIDES en conjunto con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con el ala que se encarga de los refugiados, que es la ACNUR. Es una herramienta que sirve para la identificación de una persona que en efecto es víctima del desplazamiento forzado interno y que bueno, permite esa identificación, ese reconocimiento. A nosotros nos preocupa hacer ese ejercicio con cuidado, porque finalmente
ponemos por enfrente los derechos humanos de los ciudadanos, de las que son víctimas. Tratamos con mucho cuidado de no revictimizar. Entonces vamos en ese encuentro permanente de voluntades, porque es un tema voluntario para que ellas o ellos sean reconocidos como personas víctimas de este fenómeno. Estamos permanentemente atendiendo eso. Tengo plena seguridad, lo digo con la voz completa, de que tenemos esa tarea y no hemos dejado de atenderla, diputada, y este año pues seguiremos en la misma dinámica. No más preciso, sí existe el Programa Estatal de Vivienda, sí existe, se firmó, es más, me tocó a mí, fue en diciembre. ¿Es cuánto?